Bueno, bienvenidos otra vez. Estamos nuevamente con el curso de fotografía a nivel elemental, ¿de acuerdo? En este caso vamos a ver el módulo 11. Como vimos en los anteriores módulos, ¿vale? Hemos estado viendo cómo trabajar tanto con el tema de la luz como con el tema del enfoque, ¿vale? Y justo en la inmediata clase anterior hemos visto lo que serían las técnicas aplicadas, ¿de acuerdo? En base a las técnicas aplicadas, uno de los apartados que nos quedó de los, digamos que enfocado uno al sensor y enfocado otro al obturador, nos faltaría el que conviene con el diafragma, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Que el diafragma tiene mucha historia que contar, ¿de acuerdo? Cuando estamos trabajando con diafragma, nos permite jugar con muchísimas cosas. Ya no solo el hecho de poder jugar con el tema de la profundidad de campo, sino también puedo jugar con cómo percibo la luz, cómo hago que se vean los destellos, cómo trabajo con los diferentes niveles de los sujetos que estoy fotografiando, los diferentes planos en los que tengo dentro de una foto, sino que además me permite jugar con otros valores que ya hemos visto, como pueden ser el tema de la nitidez, ¿vale? Que me puede afectar directamente a la imagen, ¿vale? En base a esto, hay una, igual que hemos visto en el apartado del bloque 2, la primera ley fundamental, que era la ley de reciprocidad, ahora vamos a ver otra ley, ¿de acuerdo? ¿Por qué otra ley metida? Si bien el nivel 1 solo compete a la primera ley, que es la de la reciprocidad, dado que algunos, bueno, aquí no ha estado ninguno en cursos anteriores, pero esta clase se daba de una manera muy diferente, se daba directamente sobre una cámara y con una tarjeta de calibración, pero eso lo he pasado a una masterclass para hacerla más ampliada y lo que lo he sustituido es por la regla, que bien la introduzco aquí, realmente ya estaba, pero muy sutilmente, pero dado la complejidad de la regla, aquí hay una especie de introducción y se divide en tres partes. Entonces vamos a ver una de esas tres partes, ¿de acuerdo? Recordar que estamos ya, literalmente, esta ya sería la última clase del curso, porque luego la última simplemente es limpieza, ¿vale? Cómo realizar la limpieza, que si bien es importante lo que es de parte de bloque de teoría, esta sería la última clase, ¿de acuerdo? Correspondiente al bloque 4, que es cómo aplicar todo lo aprendido en los anteriores, ¿vale? A efectos prácticos, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo se divide y qué es la regla que vamos a estudiar, ¿vale? La segunda ley de la fotografía es la regla Dove, ¿vale? La regla de la profundidad de campo. Pero la profundidad de campo no solo implica la profundidad de campo, implica otras muchas cosas. Entonces, se divide en tres grandes apartados, de las que hoy solo vamos a ver uno. ¿Por qué uno? Por la complejidad. El diafragma es quizás uno de los elementos de cámara más complejos de entender e incluso más complejos de trabajar. De hecho, en cinematografía, uno de los puntos más difíciles de manipular junto con el enfoque es el tema de la profundidad de campo, porque es algo en lo que hay que estar trabajando constantemente, ¿vale? Constantemente hay que estar enfocando y constantemente hay que estar trabajando la profundidad de campo, tanto para el efecto visual propio de la imagen como para la perspectiva de los diferentes sujetos y niveles que tengo en la toma, ¿de acuerdo? Tanto en la toma fotográfica como en la toma cinematográfica, ¿de acuerdo? Por lo que se divide en tres apartados que a conocer sería el apartado del milimetraje, el apartado de la apertura y la distancia al objetivo. Que diréis, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con la profundidad de campo? Si teóricamente solo me afecta digamos, en lo que es el elemento del diafragma. Porque el elemento del diafragma afecta a todos ellos, afecta al milimetraje, afecta a la apertura y la distancia al objetivo. Como vimos cuando vimos el apartado del enfoque, que es el primer pilar fundamental, ¿vale? Este afecta directamente al primer pilar fundamental, que es el enfoque, y dado que el enfoque le afecta directamente estos tres apartados, por ende también le afecta a esta regla, ¿de acuerdo? Dentro del milimetraje nos incumbe el apartado del cuadro, el concepto de cuadro, ¿vale? El mismísimo concepto del zoom y la perspectiva de fuga, que es un factor que es lo que nos va a dar la perspectiva y los tamaños, la relación que hay, ¿de acuerdo? De esos tamaños, ¿vale? En la apertura vamos a ver lo que sería la parte del caudal, no lo vamos a ver aquí, ¿vale? En este apartado solo vamos a ver uno, ¿vale? En el apartado de la apertura, que sería el segundo bloque, veríamos el caudal, ¿vale? Cómo puedo yo variar esa luz, ¿vale? El efecto de la difracción, cómo me afecta realmente al resultado final de la toma, ¿vale? Y cómo es la aberración, de dónde viene la aberración. La aberración, dado que son
parte de fallos de la fotografía pertenecen al nivel 2, al igual que la difracción que pertenece al nivel 2, al igual que el caudal. Por eso no está metido en este apartado. Ya por último, en la distancia del objetivo, enfoque en un nivel avanzado que corresponde al nivel 2, ¿vale? La relación de objetos, que tiene que ver mucho y está muy relacionada con la perspectiva de fuga, ¿vale? Que veremos ahora muy sutilmente, ¿vale? Y el efecto vértigo. ¿Qué es el efecto vértigo a la hora de trabajar con fotografía? ¿De acuerdo? Estos serían, digamos, esos tres bloques en los que está dividido toda la regla DOF, o lo que sería la segunda ley fundamental de la fotografía, ¿de acuerdo? Dado que es muy compleja y que requiere muchísimas horas darlo, de hecho te da para hacer un simposio entero, ¿vale? Dado que es muy compleja, se divide en tres clases, ¿vale? En tres clases, y de hecho solo doy la primera, dado que está muy ligada a lo que vimos la otra vez, está muy ligada al nivel 1. Entonces la parte que corresponde al milimetraje he pretendido introducirla en esta edición dentro del nivel 1, ¿de acuerdo? De todos modos, ya digo que es una clase quizás la más complicada hasta ahora, desde más o menos, depende mucho de la visión espacial de cada uno, ¿de acuerdo? Esta clase puede ser difícil o fácil, depende de esa visión espacial que tenga cada uno, esa percepción, ¿no? Pero sí que a priori es quizás la clase más complicada de todo el curso, descontando propiamente la otra ley, que es la ley de reciprocidad, ¿de acuerdo? Bien, entrando ya en materia, ¿vale? Hay que entender que cuando nosotros estamos trabajando con distintos objetivos, ¿de acuerdo? Cuando estoy trabajando con un fijo, no tengo tantos problemas, puesto que no hay un elemento que sea móvil, ¿de acuerdo? Cuando yo no tengo un elemento móvil, como es el caso de la imagen de la izquierda, ¿vale? Digamos que solo me afectan cierta cantidad de factores. En cambio, cuando yo estoy trabajando con un objetivo que es variable, como es el de la derecha, el conjunto móvil desplaza conjuntos móviles desplazan diferentes lentes, y eso va a afectar a mi percepción propia de cómo veo la imagen. Ya no solo en cuál es el cuadro que estoy viendo, sino el ángulo que tenga la imagen, cómo lo estoy percibiendo, ¿vale? Porque claro, eso me varía mucho. De hecho, existen elementos que sirven para, por ejemplo, el objetivo que tenemos en la izquierda, vamos a poner el caso, que es un fijo. El fijo es un 24 milímetros, yo con un 24 milímetros se presupone que tiene un ángulo de visión concreto, y eso está dentro de una lista en la que yo puedo ver que 24 milímetros le corresponde un ángulo de visión exacto. ¿Esto se cumple siempre? Sí y no. ¿A qué viene esto? A que yo puedo variar en la fabricación de la lente cuál es el ángulo perceptible de 24 milímetros. Del mismo modo que si yo tengo 24 milímetros y yo le pongo una lente delante, ¿qué dirás? ¿Me varía el milimetraje? No, porque si se supone que yo le meto una lente delante, estoy incluso aumentando el milimetraje, teóricamente. ¿Estoy aumentando el milimetraje? No. ¿Por qué? Porque el milimetraje, el cálculo del milimetraje de primeras, se basa desde la posición del diafragma. De ahí que yo cuando estoy trabajando con un fijo, en este caso 24 milímetros, si veis la posición del diafragma, es estática. Vale, y ahora viene la pregunta del millón. ¿El milimetraje realmente varía solo con el diafragma? No, no del todo. ¿Por qué? Porque me varía realmente al valor del diafragma, es decir, el valor de F. Realmente cuando yo desplazo, como es el caso de la derecha, desplazo el conjunto móvil, estoy desplazando el diafragma. Al desplazar el diafragma me varía esa distancia, ¿vale? Esa distancia a la que está la focal de diafragma. Ahí es cuando vienen los problemas. Ahí es cuando viene la complejidad y el motivo de la regla DOF aplicada a este apartado, a este primer apartado, que es el milimetraje, ¿de acuerdo? En cambio, ello no quiere decir que cuando yo trabaje con un fijo yo puedo, por ejemplo, poner una lente de ampliación angular, que lo que me hace es que si yo, por ejemplo, me lo estoy inventando, pero en un 24 milímetros tengo 170 grados, me he pasado, 160 grados de visión de ángulo, yo le meto un ampliador de ángulo, y siguiendo teniendo esos 24 milímetros, ahora resulta que veo 172 grados. ¿Cómo es posible? Bueno, pues eso es porque yo estoy cambiando cómo entra la luz en la lente, trabajando por ejemplo con una especie de ojo de pez, ¿de acuerdo? ¿Eso me está variando el milimetraje? Realmente no. Lo que está haciendo es modificar la estructura y la dirección en la que entra la luz, y cómo confluye finalmente en el objetivo final, que es el sensor, ¿de acuerdo? Cuando estoy pasando al apartado de la derecha, lo que sería el objetivo variable, esto se complica y muchísimo, ¿vale? ¿Por qué?
Para empezar hay que distinguir que existen dos tipos, digamos, de objetivos, que si bien no los veremos ni tan siquiera en el nivel 2, pero para que os suenen, existen dos tipos de objetivos variables a priori en esto que estamos viendo, que son aquellos que desplazan el diafragma cuando mueven el conjunto móvil al variar el milimetraje, repito, aquellos que cuando se mueve el conjunto móvil, es decir, cuando yo modifico el zoom, ¿vale? Cuando yo modifico ese zoom, el diafragma está contenido dentro de ese conjunto móvil y por lo tanto se desplaza con él y por lo tanto cuando estoy variando el zoom también se desplaza el diafragma, que es el caso complejo que vamos a ver hoy, ¿vale? Y luego otros que son los denominados serie L, como el que tenéis a la izquierda, aunque en este caso es fijo, pero cuando es variable también se denomina serie L, en el que el diafragma está completamente fuera y normalmente por detrás, bueno, no puede ser otro modo, tiene que ser por detrás, del conjunto móvil. De manera que yo, cuando modifique el zoom del conjunto móvil, ¿vale? No se verá afectado el diafragma, porque no se desplazará. ¿Esto en qué afecta directamente? Como bien sabréis, uno de los cálculos del diafragma, vamos a decir el cálculo fácil, se mide por la distancia que hay entre el diafragma y el sensor, ¿vale? La apertura que tiene ese diafragma y la cantidad de veces que entra esa circunferencia desde el diafragma hasta el sensor nos da el valor de F que tiene el diafragma. Ahora pensemos, cuando estoy trabajando con un conjunto móvil de un objetivo variable, en el que el diafragma está contenido dentro de ese conjunto móvil, cuando yo muevo ese zoom, ¿vale? Independientemente de que yo tenga un valor de diafragma, vamos a suponer un caso, valor 5, F5, al yo hacer zoom, este diafragma se desplaza. Al desplazarse este diafragma respecto a la distancia del sensor, pensemos, si el cálculo del diafragma reside en que esa circunferencia, la cantidad de veces que entre la circunferencia del diafragma desde la misma posición del diafragma hasta el sensor me da el valor F, si yo desplazo la posición respecto al sensor del diafragma, el valor F me va a variar. Hasta aquí bien, ¿no? Hasta aquí lo entendemos, ¿no? O sea, si yo desplazo esa distancia a la que está el diafragma, aunque yo no mueva la apertura del diafragma, esa misma circunferencia me va a entrar más o menos veces. Por lo tanto, el valor de F me va a variar. ¿De acuerdo? Repito, si yo tengo el diafragma dentro de ese conjunto que se mueve, y yo tengo un valor, por ejemplo, de 5, pero resulta que cuando muevo ese conjunto móvil al variar el zoom, resulta que lo adelanto y lo alejo del sensor, hará ese 5, que quiere decir que ese F, ese tamaño de esa circunferencia del diafragma me entra 5 veces desde donde está el diafragma hasta donde está el sensor. Si yo lo alejo del sensor, ya no entra 5 veces, entra más veces. Entran 6, 7, 8 veces, 6 y media, la que sea, ¿vale? Me entra más veces. ¿Pero yo he variado el tamaño del diafragma? No, yo no lo he variado. Lo único que he hecho es variar el zoom, ¿vale? Entonces, ¿en qué me afecta esto? ¿Vale? Esto me afecta directamente. Entonces tengo que tener mucho cuidado en este aspecto, ¿vale? A la hora de trabajar con esto, ¿vale? Bien. ¿Cómo se entiende esto? Aparte de estos dos dispositivos que os he dicho, que uno es el diafragma dentro del conjunto móvil y otro es que el diafragma esté fuera del conjunto móvil, existe un tercero que es, digamos, un engaño electrónico entre estos dos, que es un conjunto móvil que tiene el diafragma contenido dentro del propio, de este conjunto, ¿vale? De este conjunto móvil, ¿vale? Pero que por electrónica el valor de F lo modifica un sistema electrónico conforme la posición relativa del diafragma respecto al sensor, de manera que siempre mantiene, independientemente de que se mueva el diafragma, mantiene el valor de F. ¿Esto sería realista? No, porque me está falseando, ¿vale? Por ejemplo, este último tipo de objetivos que os estoy comentando, en el que la electrónica modifica el valor de F, es decir, me modifica directamente la apertura, no lo recomiendo.
¿Por qué no lo recomiendo? Porque es un sistema ya automatizado, que si bien en muchos de estos objetivos se puede desactivar, este sistema me puede dar problemas a la hora de trabajar fotografía profesional mucho más compleja, porque no me va a dejar trabajar con libertad, ¿vale? En el movimiento o los movimientos que yo realice, bien al realizar un pan o un tracker, ¿vale? O lo que sea que yo esté realizando, bien sea fotográficamente o cinematográficamente, me va a modificar estos valores. ¿Me puede ayudar? Sí, pero como todo tengo que saber utilizarlo. Bien. No perdiéndonos en esto, que es bastante, como he dicho, es complejo de entender, vamos a ir al fundamento del milimetraje, que es lo que corresponde, ¿vale? A hoy. Que sería esto. Bien. Esto que vemos aquí, y nos vamos a pegar un rato explicándolo, ¿vale? Es algo que, como digo, si no tengo la cámara en la mano, me va a costar entender, ¿de acuerdo? Porque es complicado, ¿vale? Sin embargo, si tenéis la cámara a mano, ¿vale? Y tenéis un objetivo variable, os recomiendo que lo pongáis y que sigáis los pasos y veréis cómo funciona, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué hay que entender de esto? Hay que entender tres apartados principales. Aquí tenemos, primero, las aperturas del objetivo. Cuidado, no os estoy diciendo el valor de F. No os estoy diciendo F, porque si estoy hablando de F, estoy hablando de lo que es el valor de la apertura en su medición. Vamos a olvidarnos de F. Vamos a pensar en las aperturas reales que tiene un diafragma. Es decir, las veces que yo le puedo dar a esa ruleta o a esa rueda, lo que sea, el valor que me modifica el diafragma. ¿Cuántos clics le puedo dar y que me esté modificando, independientemente de los valores de F, me esté modificando la apertura? ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Es el total de posiciones que tiene el diafragma en función de sus láminas y de posiciones que pueda tomar. Es decir, desde la apertura máxima hasta la apertura mínima, ¿cuántas circunferencias me puede crear ese diafragma? ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? Ese es uno de los valores. Vamos a poner como ejemplo el que os he puesto aquí, ¿vale? Aquí os he puesto un supuesto en el que este objetivo tiene, si contamos de izquierda a derecha, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 posiciones de diafragma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que, independientemente del valor de F, la cantidad total de aperturas que tiene el diafragma en este caso son 12. ¿Esto es verdad? No, es más mentira que el jueves. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas más. Aquí os he puesto un caso idílico fácil porque si no nos explota la cabeza. Al igual que expliqué cuando estuve explicando la ley de reciprocidad, cómo lo hicimos en valores de V completos. Es decir, EVs completos. Un EV, dos EVs, tres EVs, aquí lo mismo. Porque si empezamos a trabajar con todas las aperturas que tiene el diafragma y con todas las aperturas que tiene el valor de F, no avanzaríamos, ¿vale? Entonces, para facilitarlo está solo puesto, si os fijáis en las dos tablas, F1, F1,4, 2, 2,8, F4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, 32, 45. Si os acordáis, esos son todos los valores con un EV completo, ¿vale? Esto es importante, porque vamos a trabajar solo con valores completos. Evidentemente un diafragma tiene mucho más que 12 posiciones, porque existen los tercios de V, ¿vale? Bien. Una vez contenido esto, ya tenemos uno de los 4 factores, ¿vale? Que corresponde al color que veis abajo de color azul. Al azul, realmente no es el azul, realmente es la tabla entera que veis con la imagen del diafragma. Pero bueno, tampoco es real porque faltan un montón de aperturas. Pero entenderme, vamos a trabajar solo con EVs completos. ¿Qué es lo segundo que vamos a ver? El apartado blanco, ¿vale? Que corresponde a aquellos valores, ojo, de F numeral, es decir, el valor ficticio numeral de F, ¿vale? Que se repite en una trama contenida. Luego explicaré qué es, ¿vale? Por otro lado, el tercero sería el apartado en rojo, ¿vale? El apartado en rojo son aquellos valores de F que cuando trabajo
con el valor de, digamos, la apertura real de un milimetraje de dos posiciones, trabajando de un milimetraje a otro milimetraje, aquellas que pierdo, aquellos valores que en los dos extremos pierdo, ¿vale? En cada uno de los dos extremos. ¿En qué valores? En valores ficticios de f, es decir, valor de f1,4, f2 y sus intermedios, ¿vale? Al igual que en el otro extremo, ¿vale? F32, F45 y sus intermedios, ¿de acuerdo? Y los intermedios que van también hacia F22 y los intermedios que van también hacia F2,8 en el otro lado, ¿de acuerdo? Es decir, aquellos valores de f ficticios en la cámara, los valores que me da en cámara de f, ¿vale? Que yo estoy perdiendo, ¿vale? Al trabajar con este milimetraje. Bien. Y por último y cuarto valor a tener en cuenta son los valores en verde, que son directamente e inversamente a los rojos. Es decir, directamente los mismos que tienen en cada uno de sus milimetrajes en su cada lado de lo que pierde y gana, e inversamente en sus valores ficticios de f. Esto a alguno le ha explotado la cabeza, ¿vale? No pasa nada, ahora vamos a explicarlo. Bien, supongamos que tenemos un objetivo, ¿vale? Que va de 70 milímetros a 300 milímetros. Hasta ahí bien, ¿no? Bien. Vamos a suponer que en 70 milímetros mi valor de f mínimo, ¿vale? Es de 1,4. Teniendo la apertura del diafragma, ojo, atento a lo que estoy diciendo ahora. El valor de f que me dice la cámara es de 1,4, que a su vez, yo dándole al control que sea, ruleta, rueda, lo que sea, he girado al tope y he abierto al tope todo lo que da el diafragma. Es decir, es lo más abierto que puede estar el diafragma. Y la cámara me dice que ese valor es 2,4. ¿Hasta aquí bien? Perdón, 1,4. Hasta aquí bien, ¿no? Vale. Seguimos en 70 milímetros. Si tenéis la cámara, haced los pasos que os estoy diciendo. Me da igual el valor de f ficticio que tenga la cámara, ¿vale? Solo quedaos con el valor que os está dando. Bien, tengo el diafragma abierto a tope y me da un valor, en este caso de 70 milímetros, es 1,4. Me da igual el valor que sea, pero en este caso es 1,4. Bien. Ahora, ¿qué es lo que hago? Cierro con mi control de diafragma el diafragma a tope. Y me da F22. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? ¿Qué es lo que me da F22? El valor relativo de f, es decir, el valor ficticio que me está dando de f. Por eso os he dicho que no os fiéis mucho de los valores, porque no son todos reales, ¿de acuerdo? Bien, el valor de f no es un valor real, es un valor relativo, ¿de acuerdo? F22, bien. Y yo he cerrado mi diafragma al mínimo, por lo tanto, lo máximo que me deja cerrar el diafragma es eso. Y el valor relativo que me dice para los valores de luz, me dice que es F22. Bien, recordemos que yo ahora mismo estoy en 70 milímetros, ¿vale? Esto es muy importante, estoy en 70 milímetros. Ahora diréis, bien, el F1 ese que he puesto al principio, ¿existe? No existe, ¿por qué? Porque el diafragma la cámara por lo que sea, no me permite abrir más el diafragma, no existe ese apartado. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? En el extremo derecho, el valor relativo, ¿vale? Tampoco existen las dos distancias que vemos ahí, a la izquierda donde está el F32 y F45, ojo, de la primera línea, la de 70 milímetros, ¿de acuerdo? Esos dos valores, el diafragma no me deja cerrar más. Mi cámara solo me deja cerrar y abrir lo que está contenido en azul, ¿vale? No me deja ni abrir más ni cerrar más. Por lo tanto, solo puedo estar contenido en 70 milímetros desde el 1,4 hasta el F22. No me deja más. ¿Eso con qué? Relativo a la distancia que tiene con el sensor. Bien. Por lo tanto, como no me deja cerrar más, el F32 y el F45 y todos sus intermedios entre F22 y F45 no existen, ni en relativos ni en reales, porque yo no puedo cerrar más el diafragma en 70 milímetros. No me deja cerrarlo más. ¿Por qué digo no me deja cerrarlo más en 70 milímetros? ¿Qué pasa? Si yo lo cambio a 300 milímetros, ¿me deja cerrarlo más? Repito, yo que ahora estoy en 70 milímetros, he cerrado el diafragma a todo lo que me daba y me da F22. Si yo lo paso a 300 milímetros, ¿me deja cerrar más? No, no me deja cerrar más. No puedo cerrar más. Es un elemento mecánico. El diafragma es un elemento mecánico. No se puede cerrar más. O sea, yo no puedo cerrar más el diafragma, porque no me deja.
está ya cerrado al máximo. En 70 milímetros ya está cerrado al máximo. Por mucho que yo cambie a 300 milímetros, el diafragma sigue estando cerrado igual. Sigue estando cerrado al máximo que puede cerrar. Vamos a suponer que de esas 12 posiciones, este diafragma solo tiene 9 posiciones, que va desde la segunda hasta la décima. ¿Vale? Pues de la segunda a la décima. Ahora olvidaos de la que está a la izquierda y las dos que están a la derecha. Solo tengo las 10 posiciones que tengo en el medio. Perdón, 9. ¿Vale? Las 9 posiciones que tengo en el medio. Vale. O sea, quiere decir que para F1.4 estoy en la posición número 1. Y para F22 en el 70 milímetros estoy en la posición número 9. Solo tengo esas 9 posiciones. Evidentemente hay más. Olvidaos de que hay más. Vamos a hacerlo en números redondos, ¿vale? Esas 9 posiciones, ¿vale? La primera, 1.4. La última, la 9, es F22 en valor relativo. Bien. En 70 milímetros, mi última posición, la más cerrada, es la novena. Bien. Si lo paso a 300, mi última posición, la más cerrada, sigue siendo la novena. ¿Por qué sigue siendo la novena? Porque yo no puedo cerrar más el diafragma, porque solo tengo 9 posiciones. De la que va de la 1 hasta la 9. No tengo más, no existen más. Es un elemento mecánico, yo no puedo cerrarlo más, ni puedo abrirlo más. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo tengo el milimetraje cerrado, a tope, y yo amplío el milimetraje, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, paso de 70 a 300, automáticamente, conforme yo voy haciendo esa progresión de 70 a 300, si bien el diafragma, lo que es la apertura real, es decir, la posición novena, yo no lo modifico, yo no estoy tocando nada. Yo no estoy tocando nada. Lo único que estoy haciendo es mover la rueda del milimetraje de 70 a 300. Yo no estoy tocando para nada el diafragma. Pasa de valer F22 a valer F45. ¿Por qué? Esto ocurre porque cuando yo paso de 70 milímetros a 300 milímetros, la distancia real desde la posición del diafragma hasta el sensor ahora es más larga. Por lo tanto, al ser más larga, con el mismo circulito que a 70 milímetros me entraban desde el diafragma hasta el sensor 22 circulitos, de ahí F22, cuando yo he convertido esos 70 milímetros que hay desde el diafragma hasta el sensor, los he convertido en 300 milímetros, ya no me entra 22 veces ese circulito, me entran 45 veces, ¿vale? Me entran 45 veces ese circulito, ese mismo círculo, esa posición novena, esa apertura novena del diafragma, que es la más cerrada, ese circulito, cuando estoy en 70 milímetros, me entran 22 veces. Y cuando estoy en 300, me entra solo 40, o sea, me entra ahora 45 veces. Y ahora viene una pregunta que me suele hacer la gente, y es, vamos a ver, si yo antes estaba en 70 milímetros, hasta aquí bien, ¿no? Y ahora estoy en 300 milímetros, 70 por 2 me da 140 milímetros. Hasta aquí bien, ¿no? Bien. Se supone que si yo estoy en 140 milímetros, tengo el doble. Por lo tanto, si tengo el doble, lo lógico es que yo tuviera 44 de valor de F. ¿Correcto? O al menos eso es lo que nos dice la lógica. ¿Cuál es el problema? Que como os he dicho antes, F es un valor relativo. Si bien el cálculo es un cálculo matemático exacto, es un valor relativo. Por eso os he dicho que el cálculo por circulitos es un cálculo fácil. Es el cálculo para entenderlo fácil. Pero ese cálculo, a partir de 150 milímetros, desaparece. Ya no te vale. No te vale porque a partir de 150 milímetros, ¿vale? La regla, por ejemplo, de cuarto de milimetraje para larga distancia tampoco funciona. Esas dos reglas dejan de funcionar porque ya estoy en un valor en el que el valor de F calculado por circulitos, al ser una parábola, la parábola del cálculo de F,
se mantiene constante hasta llegar a 150 milímetros, se mantiene más o menos una parábola en la que es constante, en su línea de vector de subida es constante, pero cuando se acerca a 150 milímetros, la parábola toca su cenit y se dispara el valor, de manera que ya no me valen estos cálculos, ¿vale? El cálculo del círculo ya no me vale, ya tengo que usar la fórmula, que la fórmula corresponde a nivel 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este cálculo de circulito, de que entra ese círculo tantas veces del diafragma hasta el sensor, solo me sirve aproximadamente hasta 150-160 milímetros. A partir de ahí, dado que el cálculo matemático y la parábola que lo define entra en su cenit de curva y se dispara, ya no me sirve. Por eso, a un nivel 1 se explica de esa forma para que sea fácil de entender. Pero aquí ese valor ya no se cumple. De hecho, ha dejado de cumplirse aproximadamente desde el milímetro 90. Pero se desprecia. El valor de error se desprecia, ¿vale? Pero a partir de los 90 milímetros ya ha dejado de cumplirse este valor. Del mismo modo que a partir de f2,2 hacia abajo tampoco se cumple, pero también ese efecto se desprecia. ¿Esto a qué afecta también? A la profundidad de campo. La profundidad de campo tampoco se cumple. Si os acordáis, la regla de la profundidad de campo, si os acordáis, es de toda la profundidad de campo que yo tengo, 1/3 por delante y 2/3 por detrás, respecto al sujeto y del punto de enfoque. Es decir, que tengo de toda mi profundidad de campo, 1/3 de ella por delante del punto de enfoque y 2/3 de ella por detrás del punto de enfoque. Estos 3/3 me hacen toda la profundidad de campo, ¿vale? Y el punto de enfoque está contenido entre el primer y segundo tercio de esta profundidad. Hasta aquí bien, ¿no? Esto lo vimos cuando vimos el enfoque, ¿de acuerdo? Y la profundidad de campo. Bien, esta regla también deja de cumplirse por este mismo problema, ¿vale? Por este mismo problema. Por debajo de esos Fs, de esos valores Fs y de milimetrajes mucho más cortos, ¿vale? Por debajo de los milimetrajes que van de 28 para abajo y de los milimetrajes que van de 90 para arriba y de valores de F que van de F18 para arriba, esta regla empieza a no cumplirse. Si bien se desprecia hasta cierto punto, llega un punto en el que ya esta regla no se cumple, porque ya volvemos otra vez a que en todas estas reglas se cumple una parábola y esta parábola llega a su cenit y se disparan esos valores. Por lo tanto ya no me vale. ¿Se desprecia para trabajar normalmente? Sí, para que sea fácil de entender. Pero realmente cuando yo me acerco a un macro, ya no es 1/3, porque se va acercando, desde 1/3 se va acercando hacia 1/2, ¿vale? Conforme voy yo acercando más y más y más y más al sujeto, ese valor de 1/3, si bien se mantiene constante en los primeros milimetrajes, conforme yo me voy acercando a milimetrajes cada vez mucho más cortos, este punto de enfoque cada vez se acerca más y más y más, desde 1/3 a 1/2 de la profundidad de campo, ¿vale? Lo mismo sucede al revés con la profundidad de campo en larga distancia, que se va acercando más dentro incluso del primer tercio. Para no liarnos, y lo que nos compete, ¿cómo le saco yo partido real a esto? Cuando yo estoy trabajando en 70 milímetros y estoy con el diafragma completamente cerrado, ahora olvidaos del valor relativo y contenerlo como S, que el F22 es un valor relativo. Para entender esto hay que despegarse un poquito de la idea de que F22 va con un milimetraje, porque no es así. El F22 no va con un milimetraje, porque yo puedo tener un F50 o un F18 y tener un valor 16. Por lo tanto, no va con el milimetraje. Esto ya te descarta la idea de que si yo multiplico 70 milímetros por 2 al tener el doble milimetraje, yo me creo que estoy al doble de la distancia, y me creo también de que como F22 es para 70 milímetros, tiene que ser F42 para el 140. No es así, ¿de acuerdo? Eso no existe, no funciona así, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Vale. Ahora, planteándonos en 70 milímetros, hemos dicho que en 70 milímetros en mi primera apertura, la más abierta, tengo 1,4. En mi apertura más cerrada, la novena, tengo F22. Bien, como hemos dicho, he pasado de 70 milímetros a 300 milímetros. Al hacer esto, ¿qué ocurre? Que yo he pasado de tener, como la distancia focal ha aumentado, aunque no es real lo que os estoy diciendo ahora mismo, es para que os sea fácil de entender,
Vamos a suponer que esos círculos, ahora como tengo más milimetraje, me entran más circulitos. Por lo tanto, ya no es F22, ahora me llega hasta F45 para esa novena posición de apertura, que es la más cerrada. Hasta aquí bien, ¿no? Lo más cerrado, con 70 milímetros solo me da F22, con 300 milímetros me da F45. ¿Esto es comprensible? Pensemos. Yo tengo 70 milímetros, un tubo de 70 milímetros. Me entra una cantidad de luz, en este caso F22. F22 corresponde a una cantidad de luz X, ¿vale? ¿Cuánto es esa cantidad de luz? Muy fácil de calcular. Si F1,4 es mi valor unitario de F de luz máxima, es la máxima luz que me puede entrar, y tengo 9 pasos hacia atrás, ¿vale? Si F1,4 es el valor de 1 EV, realmente sería 0 EV, ¿vale? Sería 0 EV. 0 EV realmente es idílico, pero vamos a ponerlo así, ¿vale? 0 EV es valores de luz. Como tengo 9 pasos, el noveno paso, como estoy en el primero es 0, el noveno es 8. ¿Pero 8 qué? 8 negativo, ¿vale? Es menos 8. ¿De acuerdo? Tengo menos 8 valores de luz. Fijaos lo que estoy jugando con los valores de luz. Esto es muy importante porque esto os va a facilitar la comprensión. Bien, 8 valores de luz. ¿Qué ocurre ahora? Ocurre que cuando yo alejo esa distancia focal, la alargo, ¿vale? Y paso de 70 a 300 milímetros, evidentemente el tubo ahora es más largo. Por lo tanto, la luz tiene que recorrer una distancia mayor, ¿vale? Tiene que recorrer una distancia mayor. Por lo tanto, el F2, el F22, sí que corresponde directamente con los valores de EV. Eso sí que me corresponde directamente y es un valor real entre el F y los valores de V. Eso sí es real. Eso sí son valores reales, ¿vale? Por lo tanto, es menos 8 EVs. ¿Qué ocurre? Que ahora menos 8 EVs en 300 milímetros ya no está en mi novena posición. Fijaos dónde está en 300 milímetros. Está en la posición número 7. Pero cuidado. Yo no he tocado para nada el valor de F. Yo no he tocado para nada la apertura real del diafragma. ¿Qué quiere decir esto? ¿El diafragma está ahora en la posición número 7? No. El diafragma sigue estando en la novena posición, es decir, la posición de la derecha del todo del recuadro azul. Sigo estando ahí, yo no he tocado para nada. Y entonces viene la pregunta. Entonces, ¿por qué abajo está el F22 en la séptima posición? Porque el valor de F, como os he dicho antes, es relativo, no es real. Si bien su valor de V respecto al valor de F sí es real. ¿Cómo traducimos esto? Lógicamente, si yo he puesto un milimetraje más largo, es decir, un tubo más largo, es imposible que me siga entrando la misma luz. Es imposible. No tiene sentido que, por ejemplo, en un 50 milímetros entre la misma luz que en un 300 milímetros. No tiene sentido. Porque el tubo del 300 milímetros es mucho más largo que el tubo del 50 milímetros. ¿Me entendéis la jugada? Es imposible que entre la misma cantidad de luz. Independientemente de que el valor de F fuera el mismo. No puede entrar la misma luz. Es imposible. ¿Vale? ¿Cómo entra la misma luz? Y aquí viene la jugada. Yo ahora, cuando he movido ese milimetraje de 70 a 300 y estoy en la novena posición de apertura del diafragma, si bien estoy con F22 en 70 milímetros, que equivale a menos 8 EVs de luz, cuando yo lo paso a 300 milímetros, la cámara automáticamente, salvo que el objetivo sea el modelo que os he comentado antes que lo hace por electrónica, el resto de las cámaras del mundo mundial lo que hará es lo siguiente, cámaras u objetivos, porque a veces lo tienen en los dos o en solo uno de ellos, ¿vale? La cámara lo que va a hacer cuando yo pase de 70 a 300 milímetros, va a pasar el valor de F22, me lo va a pasar a F45. Automáticamente. Por lo tanto, mi valor de EV ya no es menos 8. ¿Por qué ya no es menos 8? Porque menos 8 corresponde directamente al valor de F22. Por lo tanto, como mi valor de F22 ya no está en la novena posición, sino que está en la séptima, yo ya no tengo menos 8. Ahora tengo 2 posiciones más. Por lo tanto, ahora lo tengo en menos 10. ¿En qué se traduce esto? Como yo ahora en 300 milímetros el F22 está en la séptima posición,
pero yo realmente mi apertura de diafragma sigue siendo la misma, es la novena, yo no tengo F22. Ahora mismo yo tengo F45. ¿Por qué? Porque al mover de 70 milímetros a 300, eso que está en verde, que por eso está en verde, me está diciendo que cuando yo paso a 300 milímetros, gano todos los valores de F contenidos que van desde F22 hasta F45. Todos esos valores intermedios que hay hasta F45 son valores que gano. En concreto, los valores de los números enteros de V, acordaos que V son valor de exposición o un paso de luz, ¿vale? Que son F32 y F45. ¿Qué me está diciendo esto? Que gano dos valores, en este caso negativos, de iluminación o de luz o pasos stop, llamadlo como queráis, ¿vale? Gano dos valores más, que son el F32 y el F45. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que si bien en 70 milímetros para F22, que es menos 8 EV, me está diciendo que tengo la imagen oscurecida 8 valores de luz, ¿vale? Ahora, cuando lo paso a 300 milímetros, ya no estoy en F8, porque F8 corresponde a 22, estoy en F45. F45, que son dos pasos negativos más, corresponde a F10. Esto ya es un valor real. El EV, si bien el valor de F no es un valor real, el valor de V sí es un valor real. Esto ya puede ser incluso complejo, ¿no? Digamos, tengo un valor real que son las posiciones del diafragma, tengo un valor ficticio que es el valor de F, tengo una relación real que es la relación que hay entre el valor de F y el valor de los EVs, ¿vale? Y tengo un valor real que es el valor de los EVs. Aquí el único que me miente es el valor de F. F es el único valor que me miente. Todo el resto son valores reales o relaciones reales. Ahora tengo que coger esa información y interpretarla. ¿Cómo la interpreto? La interpreto de la siguiente manera. Primera interpretación, los valores de V. Como antes estaba en F22 y al desplazarlo de 70 milímetros a 300 milímetros, ahora estoy en F45, he pasado de tener menos 8 EVs a tener menos 10 EVs. ¿Por qué? Porque yo no he movido para nada el diafragma. Por lo tanto, la apertura del diafragma no se ha desplazado. ¿Por qué no se ha desplazado? Porque está en verde. Y esto lo explicaré ahora. Porque está en verde. He ganado, no he perdido. Bien. Eso en cuanto al valor de F. En cuanto al valor de V. En F22 tenía menos 8. En F45 ahora tengo menos 10. ¿En qué se traduce esto? Que cuando yo he pasado de 70 milímetros a 300, no tengo que saber nada, solo tengo que ver los valores. El primer valor en 70 milímetros me estaba diciendo que en mi posición novena tenía menos 8. En 300 milímetros me está diciendo que en mi posición novena tengo menos 10. Solo hay que pensar un poco. ¿Qué me está diciendo? Que en 70 milímetros tengo más luz que en 300. Lógica aplastante. ¿Por qué? Porque en 70 milímetros mi valor de luz es menos 8. Y en 300 milímetros mi valor de luz es menos 10. Menos 10 es menos luz que menos 8. Hasta aquí lo entendemos todos. Menos 10 EVs es más oscuro que menos 8 EVs. Traducción simple. 70 milímetros tengo más luz, 300 milímetros tengo menos luz. ¿Esto es real respecto a lo que me está diciendo aquí? Sí. ¿Esto es real en el plano físico, en el mundo real? Sí. ¿Esto es lo que ocurre realmente cuando saco la foto? Sí. Por lo tanto, ¿esto es real? Sí, funciona. Ahí lo tenéis, ¿vale? Esto es la traducción de esto al mundo real, al plano físico, cómo me afecta a mí, a la imagen. Me afecta en que yo si paso de 70 milímetros a 300, la imagen se me vuelve más oscura. Diréis, esto es obvio, esto ya lo sabía. Sí, pero lo que no sabías era que el valor de F se mantenía constante. El valor de F no, perdón. La apertura del diafragma sigue siendo la misma. Tú no la has tocado para nada. No la has tocado para nada. Sigue siendo exactamente la misma apertura. Ahora lo que estás entendiendo es el concepto mecánico de la cámara, el cómo realmente lo está interpretando la cámara, de dónde viene realmente. Ahora ya sabes que F22, cuando tenía 70 milímetros, estaba en la posición novena y correspondía a un valor de V de menos 8. Pero que cuando tú lo has pasado a 300, si bien tu diafragma no lo has tocado para nada, tu valor relativo de F ha pasado de F22 a F45 para exactamente la misma apertura real. Pero en cambio, el valor de luz, al pasar a F45, ha pasado de menos 8 a menos 10. Por lo tanto, tu imagen es más oscura. Eso es la traducción de esto, ¿vale? Bien, esos son esos dos apartados. Falta un tercero, os recuerdo. Falta un tercero que afecta a la profundidad de campo y al enfoque.
porque esto está intrínsecamente relacionado con el enfoque. ¿Qué ocurre con el enfoque? Porque muchos os habéis dado cuenta que cuando yo modifico el diafragma, cuando yo modifico el milimetraje, muchas veces pierdo el enfoque. ¿A qué se debe esto? Ahora viene la segunda parte, que son los rojos, ¿vale? De explicar los rojos, ¿vale? Bien. Volvemos a la posición en la que estamos en 70 mm f22. Este apartado ya lo habéis entendido, ¿vale? Hagamos un apéndice invertido, ¿vale? Yo ahora estoy en f45, sigo estando en la posición novena, y ahora lo que hago es que paso de 300 milímetros a 70 milímetros. ¿Veis que todavía no he metido el enfoque, ¿vale? Bien. Cuando estoy en 300 milímetros, mi valor máximo no es 22, es f45, mi novena posición. Ahora, si tenéis la cámara, y si no, prestar atención, ¿vale? Cojo mi ruleta del diafragma, estando en 300 milímetros, que ahora mismo está en f45, y lo que hago es que giro mi ruleta hasta mi apertura máxima, es decir, la primera posición de apertura. ¿Qué acaba de ocurrir? Fijaos, acaba de ocurrir que yo en 70 milímetros, cuando hemos empezado, yo tenía dos valores, que eran 1,4 y f2. Pero ¿qué ocurre? Que ahora, en 300 milímetros, resulta que volviendo a mi posición número 1 de apertura de diafragma, recordad que tenemos solo 9, esas 9 contenidas en el cuadro azul, ¿vale? Esas 9 posiciones, resulta que ahora yo ya no tengo 1,4 ni 2. Ahora resulta que en 300 milímetros he abierto por completo el diafragma y resulta que ya no tengo ni 1,4 ni 1,2. La máxima apertura que me da es 2,8. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende de la siguiente manera. Acordaos lo que hicimos con f22. Cuando estábamos en f22, si yo ampliaba el milimetraje, me entraba más veces el mismo círculo. Recordad que esto no es real, pero para entenderlo, ¿vale? Me entraban más veces el circulito de la novena posición, me entraban más veces desde el diafragma hasta el sensor. Pasaban de entrarme un supuesto de 22 veces a entrarme 45. Eso lo hemos entendido, ¿no? Bien. Hacer lo mismo aquí. Si yo en 70 milímetros esa apertura de diafragma me entraba solo 1,4 veces, al pasar a 300 milímetros, la distancia que tengo entre el diafragma y el sensor es mayor. Por lo tanto, ese mismo círculo ahora me entra más veces. El mismo círculo, la posición número 1. La posición número 1, que corresponde a 1,4 para 70 milímetros, ahora en 300 milímetros sigue siendo la misma posición 1, sigue siendo la misma apertura, pero ahora ese círculo, la cantidad de veces que me entra desde el diafragma hasta el sensor, es más veces, porque tengo más milímetros entre el sensor y el diafragma, ¿vale? Por lo tanto, ya no me entra 1,4 veces, en este caso me entran 2,8. De ahí que el valor de f es relativo. El valor de f no te está diciendo la apertura del diafragma. Eso, al igual que la ISO, llamar a la ISO sensibilidad del sensor, que es mentira, del mismo modo también es mentira denominar a la f, decirle que es la apertura del diafragma. Error. Ese es un error del 90% o 95% de los fotógrafos que solo trabajan la fotografía desde el punto de vista artístico y no el técnico o el mecánico. La mayoría de los fotógrafos que no ven esto estarán toda la vida ignorando que el valor de f no tiene nada que ver con la apertura del diafragma. La apertura real no tiene nada que ver, porque es un valor ficticio, no tiene una relación directa con la apertura del diafragma. De hecho, mucha gente cree que la apertura de f8 es igual para todos los objetivos. No lo es. Por eso, la luminosidad no es igual en todos los objetivos. Es una cosa que cuesta muchísimo entender a la gente y no es igual. Y esto cogerlo con pinzas. Ya lo veremos en un nivel 2. Esto cogerlo con pinzas porque esto que os acabo de decir también es una mentira. Pero como siempre, son mentiras que hay que decirlas momentáneamente para facilitar el entendimiento de un concepto y que luego se van simplificando como ahora os he explicado con el F, ¿de acuerdo? Si yo al principio del curso os digo que el F es mentira, os volvéis locos, ¿vale? Ahora vamos entendiendo el porqué, ¿vale? Bien, estamos en 2,8. No nos perdamos, 300 milímetros.
Yo he abierto mi diafragma a tope y lo máximo que me da es 2,8. ¿Qué ha ocurrido aquí? Cuando yo he pasado de 70 milímetros a 300 milímetros, el 1,4 y el 2 y el F2 los he perdido, ¿vale? Ya no los tengo en 300 milímetros. De ahí que estén en rojo. En 300 milímetros están en rojo porque yo no tengo esos valores. Pero ahora pensemos. ¿Esto tiene sentido? Calculemos. En mi primera posición, y aquí viene el por qué esto cuesta tanto entenderlo, acordaos que cuando yo he expresado la función del valor de f1,4 en la primera posición y os he dicho que ese valor de v era 0, y que la última posición, que es la novena, donde está el f22 en 70 milímetros, era menos 8, al pasar a 300 milímetros, fijaos, al pasar a 300 milímetros, ¿cuánto era el valor de la novena posición? Ya no es menos 8, es menos 10. Y ahora os pregunto, ¿y cuánto es el valor que en 70 milímetros era 1,4 y en 300 ahora es 2,8? Es decir, la primera posición. La primera posición antes era menos 0. Pero si ahora la posición novena es menos 10 en vez de menos 8, ahora 0 ya no vale 0, vale menos 2. ¿Entendéis la jugada? Si yo voy para atrás, recordad que cada posición, ¿vale?, es un valor de v. Estoy en F22 de arriba, de 70 milímetros, novena posición, ¿vale? Hemos dicho que en la parte de arriba valía 8, en la parte de abajo, de 300 milímetros, vale 10. Vale, calculémoslo en la barra de 300 milímetros. Novena posición, menos 10. Perdón, sí, novena posición, menos 10. Octava posición, menos 9. La siguiente, menos 8. La siguiente, menos 7. La siguiente, menos 6. La siguiente, menos 5. La siguiente, menos 4. La siguiente, menos 3. Y la siguiente, que es la primera, menos 2. Ya estamos en la primera posición, menos 2 EVs. Ahora ya no tengo 0V, ya no tengo la máxima cantidad de luz que me puede entrar en el objetivo. Ahora tengo menos 2 de la máxima cantidad de luz que me puede entrar en el objetivo. Traducido, en 300 milímetros, cuando estoy en mi primera posición de la apertura máxima del diafragma, como me está diciendo en el cálculo que hemos hecho, estoy 2 EVs por debajo de lo que estaba antes. Por lo tanto, me está diciendo que estoy en menos 2 EVs. Ya no vale 0. 0 vale cuando estoy en 70 milímetros, que es la máxima luz que recibe ese objetivo. Ahora, como hemos hecho antes, traducido al plano físico, si con 70 milímetros el valor de 1,4 me está diciendo que es 0V, es decir, la máxima luz que le puede entrar al objetivo, en 300 milímetros, como se han desplazado 2 pasos, todo vale 2 pasos menos, ahora 0, le quito 2 pasos, vale menos 2. Porque estoy en la posición número 1. A cada posición le tengo que restar menos 2, ¿vale? Como estoy en la posición 0, me está diciendo que tengo menos 2. Menos 2 de luz en 300 milímetros. Traducido al plano físico, me está diciendo que en 70 milímetros tengo más luz que en 300, otra vez, porque tengo menos 2 EVs, tengo 2 pasos menos de luz. Me está diciendo que en 70 milímetros entra más luz que en 300 milímetros. ¿Esto tiene sentido? Tiene exactamente el mismo sentido que tenía antes cuando lo tenía el diafragma completamente cerrado. Independientemente de la apertura del diafragma, es lógico que si a 70 milímetros yo tenga más luz que a 300 milímetros, independientemente de cualquiera de las posiciones del diafragma que yo tengo. Esto se va a cumplir siempre. Esto se va a cumplir siempre. ¿Siempre? No, vuelvo a decir lo mismo, todos son matices. En el nivel 2 os explicaré que hay otro factor que afecta. Por eso esto es tan complicado, ¿vale? Ahora quedaos solo con esta idea, es suficiente. Quedaos con esta mentira. 70 milímetros siempre tiene más luz que 300 milímetros. ¿De acuerdo? Siempre tiene más luz. A priori, ¿vale? ¿Por qué? Por muy sencillo. Porque tengo la misma apertura, independientemente de qué apertura esté, esa misma apertura en 70 milímetros tiene un valor de luz, pero en 300 tiene otro, ¿vale? Que es la relación que hay entre el valor de F y los valores de V, que esa relación sí que es real. Vamos a poner un supuesto. Estoy en el valor de 70 milímetros de 5,6. Hasta aquí bien, ¿no? Vale. 5,6 es el equivalente para 70 milímetros y tiene un equivalente de luz, que es la quinta posición, de menos 4 EVs respecto a 70 milímetros. Ahora, me paso a la tabla de 300 milímetros. En 300 milímetros 5,6 ya no es 5,6, es 11. ¿Vale? Para la misma apertura, ¿vale? Es 11.
¿Qué me está diciendo? Me está diciendo, ¿sigo en la misma apertura? Sí, pero ¿cuál es su valor de V? Su valor de V en la quinta posición ya no es menos 4 EVs, le tengo que sumar 2 más, es menos 6 EVs. O sea, le tengo que restar, perdón, le tengo que restar 2 más. Le tengo que restar menos 2 EVs. Si estaba en menos 4, ahora estoy en menos 6, ¿de acuerdo? ¿Esto tiene sentido? Calculemos. De F1, que es el valor 0, F-2, menos 1 EV. Es un paso de V. 2 pasos de V, menos 2,8. 3 pasos de V, menos el 4. 4 pasos de V, 5,6. Acordaos cuando hacíamos la ley de reciprocidad, por eso la importancia de las leyes, aprenderlas en orden. Yo estaba en F1,4, que es 0, ¿correcto? No hay valor de cálculo. Estoy en la tabla de 70, ¿vale? Estoy en 1,4, valor de V, 0. Perfecto, vale. Voy de 1,4 a 5,6. ¿Cuántos saltos de V hay? Calculemos. F2, un paso. F2,8, 2 pasos. F4, 3 pasos. F5,6, 4 pasos. Estamos haciendo la ley de reciprocidad. Fijaos lo importante que es. Vale, 4 pasos. ¿Positivos o negativos? Negativos. ¿Por qué? Porque estoy cerrando diafragma. ¿Por qué? Porque os he puesto en la tabla más fácil imposible el EV negativo a la derecha. ¿Vale? Bien, estoy en 5,6. Menos 4 EV negativos. ¿Os cuadra ahora con lo que os he estado contando hasta ahora? Os cuadra, ¿verdad? 5,6 en 70 milímetros. Respecto a la primera posición son 4 pasos de V. ¿Vale? 4 pasos de V para la quinta apertura de diafragma. En este caso, la quinta más cerrada, por así decirlo, ¿vale? Desde la más abierta, que es 0, hasta la cuarta, que es la quinta posición, cuarta, digamos, cuarto 4 Vs, ¿vale? Vale, esos 4 Vs que están cerrados, ¿vale? Me quedo con eso, ¿de acuerdo? 4 Vs. Bien. Ahora fijaos en la tabla de 300. Vale. ¿Os quedáis con la tabla de 300? Bien. ¿A qué posición corresponde 5,6? F11, ¿correcto? Bien. ¿Cuántos pasos hay de 5,6 a F11? Comprobémoslo. 5,6 a 8, un paso. A 11, 2 pasos. Vale, son 2 EVs. ¿Positivos o negativos? Negativos. Por lo tanto, tengo menos 2. Menos 4 y menos 2, menos 6. ¿Cuadra con lo que os he dicho yo antes? Menos 6. ¿Cuadra con la tabla? Vamos a facilitar más la labor. Vamos a hacerlo ahora literalmente en un paint, que es la forma más fácil de verlo. Vamos a abrir un paint. Un segundín, que estoy abriendo un paint. Vale. Os voy a cambiar la pantalla a un paint. Vale, ahora estamos en un paint. Vamos a entender esta jugada. Teníamos los círculos, ¿correcto? Esos circulitos que teníamos, ¿vale? Me pasé. Un segundo. Vamos a hacer esto mucho más grande. Ahí. A lo máximo que me deje. Vale. Tengo un círculo. ¿Vale? Vamos a hacerlo más gordito. Ahí. Luego tengo otro círculo. Tengo otro círculo. Tengo otro círculo. Me da igual los círculos, ¿vale? Tengo otro círculo. Tengo otro círculo. Vale. Esto va a ser la representación que hemos visto antes de los pasos de V, ¿vale? Olvidaos de la mecánica, este es el cuadro azul, ¿vale? Podría coger la imagen, pero bueno, es suficiente para entender la jugada, ¿vale? Bien, este es el primer círculo. Este que está aquí es el primer círculo. Este es el segundo círculo. Este es el tercer círculo. ¿Vale? Cuarto, quinto y sexto. Bien. Esta es la primera posición para... Perdón. Esta es la posición número... Voy a coger el lápiz. Y voy a hacerlo grueso. ¿Vale? Vale. Esta es... A ver si lo puedo hacer más grueso. No, no me deja hacerlo más grueso. Bueno, no pasa nada. Lo voy a hacer con... una tabla de texto y ya está. Tiqui, 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 texto. Vale. Bien. Vamos a poner los 72. Vale. Esto es la posición número 1. 0, perdón. 0. Máxima luz, ¿de acuerdo? La siguiente posición es la posición número 1. La siguiente posición es la posición número 2. La siguiente posición del siguiente círculo, la número 3, 4 y 5.
Hasta aquí bien, ¿no? Vale. Ahora, esas son las posiciones que tenemos para estos círculos en la barra de arriba que corresponde a los 300 milímetros. Bien. En este caso solo tenemos estas 6 posiciones. Cuidado que son 6, ¿vale? Aunque la primera se le denomine valor 0, ¿vale? Son 6 aperturas. ¿Qué ocurre? Esto es 300 milímetros. El valor de V para la primera es 0, ¿vale? Esto es 0 para el primer valor de V. Si me voy a la parte inferior, que es de 300, las posiciones son las mismas. Cuidado, esto es el valor de V. En cambio, las posiciones son las verdes. Esta es la primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición, quinta posición y sexta posición. ¿Ok? Bien. Vale. Y por último, las que corresponden al de 300 milímetros, ¿de acuerdo? Pero en 300 milímetros vamos a poner los valores de EV que corresponderían. Esto va a depender de cuánto sea el desplazamiento del objetivo. En este caso, el desplazamiento de este objetivo, que eso varía de un objetivo a otro, es de 2 EVs. Por lo tanto, al valor inicial le tengo que sumar o restar conforme corresponde, en este caso, como estamos yendo de la apertura máxima a la mínima, ¿vale? Me corresponde restarle 2. Por lo tanto, para la primera posición será menos 2. Para la segunda posición será menos 3. Aquí no hay que hacer más cálculo mental. Menos 4. Menos 5. Menos 6. Y menos 7. ¿Vale? Si lo vemos, la posición número 1, posición número 2, posición número 3, posición número 4, 5 y 6 corresponden a las aperturas reales del diafragma. 0 EV corresponde al máxima luz en su mínimo milimetraje, la máxima cantidad de luz que puede recibir el objetivo. Esto solo puede ser en su mínimo milimetraje. La siguiente posición es 1, pero ¿es 1? No, es negativo. ¿De acuerdo? Esto es importante. ¿Vale? Este valor, ahora no me va a dejar tocarlo, muy bien. Fantástico, no me va a dejar tocarlo. Voy a tener que coger la goma. Vale. A ver, un segundito. Vamos a borrar esto un poquito. Vale. Acordaos que como lo estoy desplazando a la derecha, los números no pueden ser positivos. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo el cálculo desde la parte de máxima luz, que es 0, a la parte de mínima luz, que serían los EVs negativos. Volvemos a hacer la tabla con un valor de 0 y empezamos otra vez a escribir. 0 es 0, porque da igual positivo o negativo, ¿vale? Pero ahora el resto de los números serían negativos. En este caso, menos 1, para el siguiente, menos 2, para el siguiente, menos 3, para el siguiente, menos 4 y para el siguiente, menos 5. Seguimos teniendo todas las posiciones, ¿vale? Con sus valores negativos. Bien, ahora fijaos, lo importante de definir qué es en 70 milímetros 0, que es el EV, y por eso tiene que ser 0, no me vale 1. Marcar las posiciones de 1 hasta la cantidad que sea, y el siguiente es darle el valor, ¿vale? De la diferencia de la diferencia de la pérdida que yo tengo en los extremos. Bien, tengo 0 EVs. En la primera posición para 300 milímetros tengo menos 2 EVs. Yo cierro un paso el diafragma, ¿vale? Un paso el diafragma, que es la distancia que va de 1 a 2, es un paso. Bien, como he quitado un paso, aquí tengo 1, ¿vale? Menos un EV, pero en 300 milímetros tengo menos 3 EVs. En otro paso más, cierro otro paso más el EV, tercera posición, menos 2 EVs que tengo para 70 milímetros, pero menos 4 que tengo para 300. Y así sucesivamente. Esto lo entendéis, ¿verdad? Esto es sencillo, ¿vale? Esto es fácil de entender. Bien, se complica por todo lo que va alrededor, ¿de acuerdo? Bien, volvemos a la traspa.
Esto ya lo hemos entendido. Ya hemos entendido que los valores de menos que tienen que ser EVs negativos y que los valores de arriba, la cantidad de pérdida que yo tengo en los extremos, que en este caso corresponden a 2 EVs, es lo que le voy a tener que restar yo a cada una de las posiciones cuando pase de 70 milímetros a 300. Si tuviera 600 milímetros, pues perdería 4 posiciones. Por lo tanto, en la misma ubicación a 600 milímetros, vamos a poner el caso, ya no serían 4 EVs, a lo mejor serían, perdón, 2 EVs, a lo mejor serían 4. Y digo a lo mejor porque no se cumple, ¿vale? A lo mejor serían 4, ¿vale? Por lo tanto yo, de 70 a 600 milímetros, le tengo que quitar 4 EVs, porque lógicamente pierdo 4 veces luz. ¿Entendéis la jugada? Por eso sigue esa regla. Si bien no se cumple en cuanto por el tema de la parábola, la regla tiene una fórmula, ¿vale? Y sigue esa fórmula, ¿vale? Bien. Ya sabemos esto, pero ahora viene cómo me afecta a mí, aparte de la luz, a la hora de sacar la foto. Sabemos que me va a quitar luz o me va a poner luz en función de que yo me mueva de 70 a 300, que me quitará luz, o en función de que yo me mueva de 300 a 70, que me la pondrá. Me la pondrá, no, dejará pasar más luz, ¿vale? Bien. Eso sucede, ojo, por la longitud del tubo, no porque yo haya modificado el diafragma, ¿vale? El caudal sigue siendo el mismo, es por la longitud del tubo. El caudal, es decir, la apertura del diafragma, sigue siendo la misma. Bien. Input número 2. La profundidad de campo. ¿Qué ocurre con la profundidad de campo? Como yo no varío para nada el diafragma, la profundidad de campo se mantiene. Es decir, la misma profundidad de campo se mantiene, pero relativa. ¿Por qué? Porque como vimos en otra de las clases, a la profundidad de campo le afectan 3 factores. Le afecta el factor del milimetraje, el factor de la apertura y el factor de la distancia al objetivo. Le afectan estos 3 factores. ¿Cuál he dejado yo de mover? La apertura. Por lo tanto, si yo no toco la apertura, no voy a modificar ni el caudal, ni la difracción, ni la aberración. Pero me afectará todo lo demás. Me afectará al cuadro, me afectará al zoom, a la perspectiva de fuga, al enfoque, a la relación de objetos y al efecto de vértigo. ¿Veis la importancia de estos 3 apartados que he puesto aquí con sus 3 descriptivas? Es para saber qué me afecta en qué. ¿Entendéis? Todo esto está relacionado. Si yo no toco la apertura, yo no toco esa apertura del diafragma, pero sí modifico el milimetraje, ¿qué estoy modificando? Estoy modificando el cuadro, el zoom y la perspectiva. Pero ojo, aunque yo no me mueva de la distancia del objetivo, al haber modificado cualquiera de los 3 valores, aunque yo no me mueva en la distancia del objetivo, también estoy modificando el enfoque, la relación de objetos y el efecto vértigo. Esto puede sonar contradictorio, pero es por un motivo. Porque solo afecta lo que bloqueas, no lo que no muevas. La apertura es en este caso es el que estoy moviendo. La distancia del objetivo me la está modificando porque estoy cambiando el milimetraje. Para que esto no ocurriese, yo tendría que mover la cámara respecto al milimetraje que yo estoy variando del objetivo. Esto ahora mismo a alguno le ha explotado la cabeza. No pasa nada, ¿vale? Lo veremos en nivel 2. ¿De acuerdo? Pensar que ahora mismo me está afectando todo lo que corresponde al milimetraje y todo lo que corresponde a la distancia del objetivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el diafragma, al no haberlo tocado, no me va a afectar a la profundidad de campo, pero sí me va a afectar a todo lo demás. Para lo que hemos dado en este ciclo, ¿vale? Y en este nivel 1, para todo lo que hemos dado antes, solo hemos dado 3 cosas, que es el enfoque, el cuadro y el zoom. ¿Aquí estáis de acuerdo todos conmigo? De lo que hemos visto hasta ahora, el zoom es lo que yo le he puesto al milimetraje. Cuando yo he modificado de 70 a 300, ¿he movido el milimetraje? Sí. Por lo tanto, el zoom lo hemos visto. Ya estáis viendo cosas de otro bloque. Estamos viendo el bloque 2 realmente, ¿vale? Estamos viendo el apartado 2, ¿vale? Vale, ¿el cuadro lo estoy moviendo? Sí, porque al cambiar el milimetraje estoy cambiando el cuadro. ¿La perspectiva lo estoy modificando? No la habéis visto en este ciclo, la apertura en este curso, no la habéis visto, pero realmente también se está moviendo. Pero como no lo he explicado, no os interesa. Vale. ¿Y ahora en qué me afecta también? El enfoque. ¿Me afecta siempre? No, por eso está fuera. Por eso está en distancia al objetivo y no está en milimetraje.
Porque en teoría no me tiene que afectar. Porque no es un elemento que yo esté tocando. No me tiene que afectar. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo me afecta? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Vale? ¿Cuándo me afecta? Y ahora viene la importancia del recuadro que está puesto en color azul. El milimetraje, como yo estoy enfocando a un sujeto del que no he cambiado la distancia, vamos a suponer que estoy enfocando a un jarrón. Y ese jarrón está a una distancia fija. ¿Vale? Tengo 9 aperturas. Hasta aquí bien, ¿no? Vale. Fijaos las aperturas que están marcadas en color blanco. Que van de 2,8 a F22. ¿Por qué esas aperturas están marcadas de color blanco? Están marcadas de color blanco porque son las únicas que en cada uno de los milimetrajes, si yo me desplazo a la otra posición, el enfoque no se verá afectado. Porque el milimetraje no va a afectar a esos valores. ¿Cómo interpreto yo esto? Vamos a suponer que estoy en 70 milímetros. Si yo estoy en 70 milímetros y estoy en el valor de 1,4 y me desplazo a 300 milímetros, ¿qué ocurre con el 1,4? Está en rojo, lo pierdo, ¿correcto? Sí, es un valor que descarto, no me sirve. Bien, me voy al otro extremo. Estoy en 300 milímetros y estoy en F32, posición número 8 del diafragma, ¿vale? Bien, ahora voy y paso de 300 milímetros a 70 milímetros. ¿Qué ocurre? Ya no es 32F, ahora es 16F, porque el valor de 32 lo pierdo. ¿De acuerdo? Esto ocurre exactamente así, depende del modelo de cámara y de objetivo. Pero en teoría, una que no haga ninguna función electrónica, esto es lo que debería de hacer, ¿vale? Bien, debería de pasar de F32 a F16. Vale, vamos ahora a hacer otra cosa, que es, en 70 milímetros voy a coger solo un valor que está contenido en la franja en blanco. Por ejemplo, 2,8. Ahora paso de 70 milímetros a 300 milímetros. ¿Ocurre algo? Sí, el valor de 2,8 pasaría a 5,6. ¿Pasaría a 5,6? Depende. ¿De qué va a depender? Del sistema que yo tenga en la cámara. Si el sistema que yo tengo en la cámara va a mantener, le da prioridad al valor de F, eso se puede configurar también en algunas cámaras, le da prioridad al valor de F, lo que hará la cámara será, cuando yo pase a 300 milímetros, abrirá el diafragma de forma electrónica, abrirá el diafragma hasta estar de la posición 2 a la posición 1, manteniendo el valor de F. ¿De acuerdo? Mantendrá el valor de F. Si le da prioridad a la mecánica y no mueve el diafragma, pasará de 2,8 a 5,6. ¿De acuerdo? Vale. En el primer caso que os digo, que es el de la mayoría de las cámaras, que electrónicamente desplazan y le dan prioridad al valor de F, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre con la profundidad de campo? Si yo no muevo para nada la apertura, la profundidad de campo no se ve desplazada. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente. Si yo estoy en 2,8, ¿vale? Y yo me desplazo a 300 milímetros, el enfoque se variará. Siempre depende de estas dos funciones. Si me modifica el valor del diafragma físicamente, me variará también el punto de enfoque. ¿Esto me puede afectar? Depende. Os voy a explicar en qué va a depender. Si el valor de F que tenga al loro menos profundidad de campo respecto al sujeto que yo estoy enfocando, tiene menos profundidad de campo que a la que me desplazo cuando paso a 300 milímetros, perderé el enfoque. Explicación práctica.
Si yo estoy en F22, perdón, sí, en F22, y desplazo de 70 a 300 milímetros, mantengo el enfoque. ¿De acuerdo? ¿Eso es real? Comprobarlo en la cámara. No es real. Es real porque me mantengo en F22. Pero ¿qué ocurre si en 70 milímetros me mantengo en F2 y me muevo a 300? Si estoy en F2 y me muevo a 300 milímetros, pierdo el enfoque. En cambio, si yo estoy en 300 milímetros y me pongo en F45, o mejor aún, en F2, en F22, para evitar las cámaras que tienen prioridad al valor de F, lo que estoy haciendo es que automáticamente, aunque yo varíe el milimetraje, si no toco el enfoque, no me variará el enfoque. Ahora alguno se ha perdido, no pasa nada. Luego os pasaré unas prácticas, ¿vale? ¿En qué se traduce esto? A nivel del enfoque. Si queréis que cuando estéis trabajando con la cámara y estéis trabajando moviendo el milimetraje, no perdáis nunca el enfoque, lo que tenéis que hacer es lo siguiente: ir a la variable donde tiene más profundidad, es decir, 300 milímetros y el F más cerrado posible. ¿El F más cerrado posible? No. Aquel F podéis hacerlo en cualquier valor de F, siempre y cuando ese valor de F, cuando yo quite milimetraje, no lo pierda. Es decir, si yo enfoco en cualquier posición que va desde la 2,8 hasta la F45 de 300 milímetros, cuando pase a cualquier otro milimetraje inferior, nunca perderé el enfoque. ¿De acuerdo? Ahora bien, si yo pongo cualquier valor inferior en F a 2,8 en 300 milímetros y luego quito milimetraje, perderé mi enfoque. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa al revés. Si yo al revés pongo cualquier enfoque que no esté por encima de 2,8 hasta F22, perderé el enfoque. Para que os quede claro, quedaos con esta tabla que tenéis aquí. Si queréis, me podéis mandar el objetivo que tenéis. Cada objetivo tiene una tabla diferente, ¿vale? Pero la regla es la misma, ¿eh? Cogeros, si queréis, me mandáis el objetivo que tenéis variable y yo os hago, tranquilamente, os hago cuál es su tabla. Pero quedaos con la idea: la franja en blanco, si yo enfoco en todas las franjas en blanco que están contenidas en el apartado de 70 y en el apartado de 300 y en las contenidas en verde y paso de una transición a otra, nunca perderé el enfoque. Ahora bien, si estoy en cualquiera de los dos, en una franja en roja o una franja en verde y paso a la otra posición, perderé el enfoque. Por eso, uno de los trucos, ¿vale?, para nunca perder el enfoque cuando estamos trabajando, es que enfoco con el milimetraje máximo, aunque pierda un poquito de profundidad de campo, porque lo que va a variar es la profundidad de campo. ¿Por qué ocurre esto? Y ya para finalizar, ocurre por lo siguiente, y lo vais a entender enseguida. Volvemos al Paint, ¿vale? Volvemos al Paint. Vamos a suponer un caso en el que yo tengo una línea, ¿vale? Y esto es una distancia. Aquí estoy en 0 metros y aquí estoy en 300 metros. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? Vale. Enfocado, he usado un enfoque y he decidido enfocar a 50 metros. ¿Hasta aquí bien? ¿Vale? 50 metros. ¿Vale? Bien. Ahora pensemos. Voy a coger una profundidad de campo aquella, ¿vale? La que sea, me da igual el valor realmente, ¿vale? En la que tengo un tercio enfocado por delante, vamos a suponer... De hecho voy a usar... No voy a usar la hiperfocal porque entonces la haríamos. Ya veremos lo que es la hiperfocal en el nivel 2. Vamos a coger una que me enfoca aquí, que son 35 metros, ¿vale? 35 metros. Y por detrás, por lógica y siguiendo la regla, ¿vale? Por lógica y siguiendo la regla, esto deberían de ser 80 metros. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? Vale. Acordaos que este es el punto de enfoque, ¿vale? Este es el punto de enfoque, ¿vale? Punto de enfoque. Y este, conoceréis este símbolo, es el diafragma. El sensor, perdón, ¿vale? Bien. ¿Cuánto tengo aquí de profundidad de campo? Tengo 30 metros por detrás y 15 metros por delante. Esto en total es un total de
45 metros de enfoque, de profundidad de campo, ¿de acuerdo? En el que se mantiene todo lo que esté dentro, se mantiene enfocado. Ahora bien, ¿qué ocurre? Supongamos que el sujeto que yo estoy enfocando resulta que está a 75 metros. ¿Está enfocado el sujeto? Sí, está enfocado, porque está contenido dentro de mis 45 metros, ¿vale? Que van desde 35 hasta 80 de mi profundidad de campo. Bien, ahora hablemos con diafragmas y números. Resulta que aquí estoy en 300 milímetros. ¿De acuerdo? Estoy en 300 milímetros. Pero en 300 milímetros resulta que tengo un diafragma puesto para que tenga una gran profundidad de campo, o menos profundidad de campo, me da igual. Recordar que a mayor valor de F la profundidad es mayor, a menor valor de F la profundidad es menor. Aquí resulta que estoy a F45, ¿de acuerdo? 300 milímetros, F45. Ahora resulta que me vuelvo de 300 milímetros, ¿vale? Me paso a 70 milímetros. ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? Que resulta que ya no tengo F45. Ahora resulta que tengo F22. La mayoría de los objetivos lo que hace es que si yo estaba en la apertura número 9, que os he enseñado antes, la posición número 9 de apertura, me la va a mover a la posición número 7 de apertura. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si el diafragma antes estaba abierto así y tenía una profundidad de 45 metros, que bien esquivo, maravilla, de 45 metros, al pasarme de la 9ª posición a la 7ª, esta, la de los 45 metros, corresponde a la 9ª. Pero es que resulta que la 7ª ya no son 45 metros. Ahora resulta que la 7ª son... Voy a hacerlo aquí... Me lo voy a inventar, ¿eh? Me lo voy a inventar aquí y voy a poner que aquí son... Tengo que pensar, ¿eh? Aquí vamos a poner que son 40. ¿Vale? Ahora enfoca 40 metros. Y por lógica aquí enfocaría a 70. ¿Vale? Este valor que he puesto sí que es real, ¿eh? 40-70. Vale. Resulta que en esta ya no tiene 45 metros de enfoque, que son los metros que hay desde 35 hasta 80. Ahora ya no. Ahora son los que van de 40 a 70, que son 30 metros. ¿Vale? Ahora solo tengo 30 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque el diafragma ya no está abierto aquí. Ahora el diafragma, perdón, aquí estaba relativamente cerrado, que era 45. Esto corresponde a 45, ¿vale? M. Pero ¿qué pasa? El valor real es F22. Esto es el valor real, F22. Pero esto es relativo. Es F22 para 70 milímetros. Y es F45 para 300. Pero en realidad corresponde a la 9ª posición. Olvidaos de todo lo demás. Corresponde a la 9ª posición. Porque acordaos que este valor es relativo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo lo paso de aquí a aquí, cuando lo paso de aquí a aquí, para 300 milímetros es F22. Pero ¿qué ocurre respecto aquí? Que realmente para 70 milímetros la posición relativa de F22, ¿vale? La posición relativa de F22 para la 7ª posición no es F22. F22 es para la 7ª en 300 milímetros, pero en 70, si volvemos a la traspa anterior, en 70, si lo veis, corresponde la de F45 pase a F22, la 7ª posición en 70 no corresponde a F22, corresponde a F11. ¿Lo veis? Estaba en F45 para 300 milímetros. ¿Qué ocurre? Que pasaba a 70. Por lo tanto, automáticamente he perdido la 32 y la 45 y se me queda en 22. Pero no se me queda en 22 de la que tenía en... o sea, se me queda en la que tengo en 300, no en la que tengo en 70 milímetros. Por lo tanto, la posición pasa de estar a la 9ª y electrónicamente la cámara va a cerrar el diafragma, lo va a abrir y lo va a poner en F11. ¿Qué pasa al ocurrir esto? Que al ponerlo en F11,
mi profundidad de campo ya no es 45, ¿vale? Es más cerrada, no, más abierta, perdón, control Z. Esto es mucho más abierta, por lo tanto mi profundidad de campo es menor. Y solo tengo 30 metros. ¿Qué ocurre al solo tener 30 metros? Que como mi sujeto está en 75 metros, ¿vale? Está a 75 metros, y los 30 metros contenidos, un tercio por delante, que serían 10 metros por delante, y 20 metros por detrás, resulta que 50 más 20, 50 que es la distancia del punto de enfoque, más 20, resulta que me da 70. Pero resulta que mi sujeto está enfocado, o sea, estaba enfocado cuando tenía 300 milímetros, lo tenía enfocado a 75. ¿Y cuál es el problema? Que a 75 metros está fuera, está completamente fuera, ¿vale? De 70 a 40, y esto es 50. Resulta que esto es el campo enfocado, y aquí está en 75. Aquí está en 75. Y está fuera de la zona de enfoque. Por lo tanto, se me desenfoca. De ahí la importancia de lo que me afecta esto y de jugar con estos valores, ¿vale? El jugar con estos valores. Lo mismo pasa al revés. Por eso yo no he de utilizar los valores extremos, he de utilizar los valores que están en blanco. Si utilizo los valores que están en blanco, que están contenidos en las dos tablas, siempre están perpetuamente en las dos tablas, evitaré que pierda el enfoque, ¿de acuerdo? Quiero principalmente que se os queden dos conceptos de esto. El primer concepto, que se os quede que yo, cuando estoy en milimetrajes cortos como en milimetrajes largos, hay valores de f que voy a ganar y perder en un variable. Todos esos valores que gano y que pierdo, los tengo que descartar si quiero trabajar con un enfoque constante. Es decir, solo trabajaré con aquellos f's que esos valores se mantengan independientemente del milimetraje. ¿F1,4 se mantiene en 70? Sí. ¿Se mantiene en 300? No, no me vale. ¿F2 se mantiene en 70? Sí. ¿F2,8 se mantiene en 70? Sí. ¿F2,8 se mantiene en 300? Sí, me vale. Si estoy en F8 sé que me mueva donde me mueva el milimetraje, no perderé el enfoque. Eso es lo que quiero que se os quede de esta clase, ¿de acuerdo? Luego, como digo, me podéis mandar el objetivo que tengáis y yo saco esta tabla específica para ese objetivo, ¿de acuerdo? Ya por último, y para finalizar, si queréis trabajar con el tema de las profundidades e ir jugando un poco, ¿vale? Hay una serie de cálculos prácticos para hacer estos valores y estas distancias y jugar un poquito con esto, ¿vale? Que ya lo veremos en el nivel 2, pero es para que vayáis pudiendo jugar, ¿vale? En cosillas, ¿vale? Bien, aquí os dejo un par de aplicaciones, las que más utilizo yo, ¿vale? Podéis usar cualquier otra, pero estas son las que más utilizo yo, ¿vale? En la app para el móvil, Hyperfocal Pro, y la web, ahí os dejo una web, ¿vale? Podéis usar esta como podéis usar cualquier otra, yo os doy aquí ideas. Que no es la hiperfocal, ojo, que no estoy hablando de... Aunque ponga Hyperfocal Pro, es para calcular... te calcula también la hiperfocal, pero te calcula también la profundidad de campo, ¿vale? Hiperfocal es otra cosa, ¿vale? Que ya lo veremos en nivel 2. Bien. Aquí os dejo un par de cosillas para que investiguéis, que indaguéis. Mi recomendación, que es una práctica que luego os voy a subir en el apartado de talleres, es ir jugando con un sujeto y voy jugando tanto con los valores máximos y los valores mínimos de f en sus valores máximos de milimetraje y sus valores mínimos de milimetraje. Y que veáis, sin tocar en el enfoque, más que para enfocar en cada punto, yo os pongo las prácticas exactamente como se hacen, ¿vale? Y quiero que veáis los resultados, ¿vale? Ya os pondré a lo largo de esta semana que entra, os pondré la práctica, ¿vale? Y evidentemente si tenéis objetivo variable, si no tenéis objetivo variable no la podéis hacer, ¿vale? Hacéis la práctica y luego me contáis los resultados, ¿vale? Os dejaré ahí la taspa y me ponéis cuáles son los resultados que habéis tenido, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto daríamos por finalizada esta clase, que ya os he dicho que era la más difícil, ¿vale? Bueno, ya sé que seguramente muchos tendréis preguntas, ya sé que es complicado, volveré a verlo el vídeo con tranquilidad, ¿vale? Hay cosas que ya veréis que conforme realicéis la práctica diréis, hostia, aquí me ha mentido. Veréis por qué, ¿vale? Conforme vayáis entendiendo más, ¿vale? Alguno ya se habrá dado cuenta de que le he contado una mentira para facilitar la comprensión, ¿vale? Alguno que todavía le cueste más, pues no se habrá dado cuenta, ¿vale? Pero, ya digo, son cosas que son necesarias para hacerlo fácil el entendimiento. Imaginaos si esto lo explico como se explica realmente, que es con la fórmula, con todos los valores, nos volveríamos locos, ¿vale? Bien,
Preguntas, ya sé que hay muchas, las podéis dejar en la plataforma, la podéis dejar en el WhatsApp, la podéis dejar en Discord, ¿vale? No hay ningún problema, preguntar ahora si queréis, ¿vale? Y si no, pues ya nos vemos en la siguiente clase, que la siguiente clase realmente ya hemos acabado lo que es todo el nivel 1, ¿vale? La última clase realmente simplemente es la limpieza, ¿vale? Explicar cómo se limpian los objetivos, ¿vale? Los objetivos y las cámaras, ¿vale? A un primer nivel. Y con esto daríamos por finalizado, no digo el curso, ya digo, porque falta el último módulo, pero todo lo que corresponde a la teoría del ciclo de nivel 1 de fotografía. Así que como siempre, muchas gracias por asistir. Os mandaré en breves, a lo largo de esta semana, esta práctica en talleres. Y nos vemos en la siguiente clase.